Leemos el Salmo 119 desde el versículo 33 hasta el versículo 40. Así que por favor ubíquense en sus Biblias. Salmos 119 versículo 33. ¿Lo tienen? Ok. Leemos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus estatutos y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Oramos. Padre, queremos agradecerte hoy por tu palabra, una vez más. Oh Dios, tú que escuchas a tu pueblo por los méritos de Jesús, queremos agradecerte porque tu palabra nos preside y nos da el camino para que seamos personas piadosas. Al escuchar, al leer, Señor, la oración del salmista, tan apasionada, dedicada, tan inclinada a hacer tu voluntad, a atesorar tu palabra, nosotros somos muy amonestados, Señor. Porque seguramente la mayoría de nuestras oraciones no son como esta. Pero Él decidió rogarte con todo su ser, que inclinara su corazón a tu palabra, que lo guiaras por la senda de tus mandamientos, que le dieras entendimiento para que guardara tu ley. Por favor, Señor, ayúdanos a nosotros hoy también. Queremos nosotros también orar de esta manera. Queremos rogarte que nos enseñes, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Ayúdanos a guardarlos hasta el fin. Danos entendimiento para guardar tu ley. Ayúdanos a cumplir tu ley de todo corazón. Guíanos por la senda de tus mandamientos. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Inclina nuestros corazones a tus testimonios y no a la avaricia. Aléjanos del mal, líbranos del maligno, Señor. Aparta nuestros ojos que no vean la vanidad. Avívanos, Señor, en tu camino, te lo rogamos. Confirma tu palabra a estos tus siervos, porque nosotros te tememos, Señor, y ante ti nos rendimos. Te rogamos, Señor, que nos des la gracia de cumplir fielmente tus mandamientos, porque anhelamos serte fiel, Señor. Vivifícanos en tu justicia, Señor, y sé propicio a nosotros. Y ahora que vamos a escuchar y aprender más de tu palabra, en todo este día, por favor, cumple esto que te pedimos hoy en nuestras vidas, individual y comunitariamente, que tu iglesia, Señor, esté fortalecida por tu palabra y que dependa siempre de ti, Señor. Pero también estamos persuadidos de nuestro pecado, persuadidos de nuestra indiferencia, persuadidos, Señor, de que no hemos orado lo suficiente, que no te hemos pedido lo correcto, que estamos persuadidos, Señor, que nuestras pasiones han presidido nuestro andar diario muchas veces, por lo cual te pedimos perdón. Y con corazones arrepentidos y humillados rogamos tu misericordia para poder ser fieles a ti, Señor. Espíritu Santo, condúcenos hoy al resto de nuestras vidas y que este momento de clase, luego nuestra liturgia, sea un tiempo de adoración congregacional que transforme nuestras vidas y que te dé gloria y honra a ti, Señor. Te lo rogamos. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra escuela dominical. Capítulo 13 de la santificación. ¿Qué pasa, ven? Sí, súbele, pero súbele. Quisiera comenzar hoy con una pregunta bien íntima, ¿ok? Quisiera comenzar con una pregunta bien íntima. ¿A qué me refiero con una pregunta bien íntima? Quisiera que hoy me respondieran por lo menos 3 hermanos de los que están acá. ¿Cómo le ha sido de provecho este capítulo, lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos aprendido? En su semana, en su reflexión. Mi deseo, como lo es el deseo de cualquier hombre que enseña la palabra de Dios y enseña el testimonio de las Escrituras, es que la palabra de Dios sea bien usada, que sea de provecho en el alma de todos los que la escuchamos, ¿ok? Así que si nosotros tenemos solamente un tiempo de reflexión intelectual y académica en nuestros tiempos de escuela dominical, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y lo uno, entonces, con lo que hemos aprendido de Oseas, que un conocimiento meramente intelectual conduce a la destrucción, a la perdición. El conocimiento de Dios es un conocimiento práctico que entiende las implicaciones de la misericordia que Dios ha tenido a nuestro favor. ¿Ok? Así que, siendo las cosas así, quisiera preguntarle, por lo menos tres hermanos, ¿cómo nuestras clases, hablando del tema de la santificación y lo que hemos aprendido, ha sido de provecho para usted? Algo así como un testimonio breve. Oye, me acordé de esto, no sabía esto y me benefició mi lucha con esto, me aparté de esto, me di cuenta de lo siguiente, esta reflexión me ha ayudado a ser más intencional en esto. No sé. Vamos a comenzar con Fidel a ver cómo nos guía con esa respuesta. Oye, hermano, Buenos días. el estudio de Oseas me hizo reflexionar mucho sobre la necesidad de mantenerse en santidad, o sea, porque la consecuencia del pecado en la vida del pueblo de Israel no es la misma consecuencia que vamos a tener nosotros si pecamos. Ok. Pasamos de Dios y entonces viene la destrucción, la pérdida de las bendiciones, y de bendiciones pasamos a maldición, a sufrimiento y a muerte. Y en la santificación, comparando el concepto posicional y también la progresiva, Ok. habla de la sinergia. Me hizo pensar mucho en el esfuerzo personal que tiene que hacer uno aplicar diariamente lo que es la santificación, apartarse del pecado y esforzarse en muchas cosas, principalmente en el caso mío, lo que me preocupa mucho es el evangelismo. Ok. E incluso esta enseñanza de Oseas y también de santificación, no que saben informarme el radio que yo tengo ahorita, ¿ves? Ok. Para hablar de ese tema, aprovechar para extenderlo bastante para que la gente tenga que decir que realmente santificarse. Porque en el concepto general, el concepto romanista, santo es una especie de bobito con la mano cruzada mirando el techo. Eso no es un santo. Una persona que en la práctica continuamente hace la voluntad de Dios. Okay. El pecado se aparta del pecado intencionalmente, recibe esa fortaleza de Dios y se mantiene en pureza y concluyendo lo que es la obra de Dios con su propio ejemplo y con su propio trabajo. Excelente, gracias Fidel. Importante lo que dijiste, se mantiene en santidad con la ayuda de Dios. Recuerda que recordemos que nuestra santificación es en virtud del sacrificio de Cristo. Y solamente por Él y por la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos andar en santificación. O sea que si nos esforzamos mucho a expensas de los medios de gracia y de la ayuda del Espíritu Santo, entonces eso no es santificación. Eso es moralismo. ¿Sí me comunico? Amén, sí. Perfecto. ¿Alguien más aparte de Fidel? ¿No, Luis? Bueno, a mí me ha sido de mucho provecho, en el sentido de que siempre he entendido que la santificación es una obra de Dios, ¿no? Es una promesa
carne y siempre a lo menos lo hemos visto de manera positiva, en el sentido de que, bueno, hacernos más como Cristo y todo esto, ¿no? Y parecernos cada vez más a Él, pero a mí me ha sido de provecho en el hecho de que aún estando en mi pecado, o sea, esa obra del Espíritu Santo, de revivirme, de llevarme a confesar, de llevarme a arrepentirme, creo que también parte de la santificación. De hecho, en 3 semanas, pensando en eso, viendo, como tú decías, hermano, que no tanto a expensas mías propias, porque si fuera en las fuerzas mías, eso sería inútil, sería un moralismo o un fariseísmo, ¿no? Sino la obra de Dios, pues, ver la obra de Dios en mi vida, de saber de que hay una fuerza en mí, un empuje hacia adelante, para la santificación, a mejorar cada día. Y definitivamente me ha sido de provecho en eso, porque eso me trae descanso, me trae seguridad, que a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, a pesar de lo fuerte que puede ser el pecado en mi vida, el Señor ha de santificarme. Y lo ha hecho, lo ha venido haciendo, y es ver también cómo se goza mucho por ver cierto progreso, ¿no? Claro. Sino por la obra de Dios, de saber que quizás, por poner un ejemplo práctico, si yo lucho con la ira, con el pecado de la ira, de repente hoy me molesto, pero no me molesto como antes. Antes quizás tiraba Claro. las puertas, algo así, la rompía las ventanas, pero ahora yo no sé, me ha ido menos. Pues. ¿Pero es un ejemplo o pasa contigo? Sí, o sea, en el sentido Sí, cuéntelo. tomando ese ejemplo, pues, de que no cosa lo puede decir, ¿no? Ah, ok, que tú has visto progreso en tu lucha contra la ira. Exactamente. Excelente. Excelente. Tomar el ejemplo de la ira, pero el pecado general, no toca a mi esposa, no toca las ventanas de la casa, todavía no. Pero sí, pero gracias Señor por eso, porque creo que es mucho provecho, porque también pasa de que, como tú decías, algo que a lo menos yo a veces me he visto también confrontado en el sentido de que lo he visto como algo solamente intelectual. No, es algo que ya sabemos y ya, nomás. Sí, Ok. yo sé que es la santificación, pero también es algo de la necesidad de llevarlo a la práctica. Perfecto. Correcto. Gracias, hermano. Bueno, Fidel le ha ayudado el Señor a reflexionar de que puede contar con la ayuda de Dios y que él también debe esforzarse en la gracia para su santificación. Allá, hermano Luis le ha ayudado a ver, mientras progresa, eso le anima en la santificación y da testimonio de que ha podido dominar la ira. ¿Alguien más? De esta ala. Ajá. Ok. Excelente. Sí. Amén. Excelente, hermano. Gloria a Dios. Uno más y continúo. Hermana Cindy. Sí. Claro. Amén. Cuando sentimos que ya no podemos más, recordamos que el Señor sigue trabajando con nosotros a pesar de nosotros. Y eso es para mí esperanza.
Ok. Que sigue trabajando en nosotros, aún cuando nosotros a veces no queremos. No queremos trabajar nada. Ujú. Sí, cuando nos echamos al olvido, cuando somos unos flojos. Pero entonces a la hermana Sidney le ha llenado de esperanza y eso le ayuda a luchar contra su pecado, sabiendo que Dios no desiste de procurar nuestro bien, nuestra santidad. Nuestro mayor bien es parecernos a Cristo. Y bueno, ella me introdujo muy bien a un versículo que quiero que busquemos en este momento. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Porque fíjense que todos dijeron algo clave acerca de la santificación. Pero tanto Indira como nuestra hermana Cindy me introdujo a la idea que quiero presentar. Nosotros no progresamos, ni buscamos, ni nos esforzamos en ser santos, porque simplemente, y es algo que está muy marcado en el pueblo evangélico ahora, tenemos que ser diferentes. Y ese es como simplemente la regla, ¿no? Tienes que ser diferente, pero ¿por qué tenemos que ser diferentes? Y pareciese que eso se torna algo moralista, algo que tú estás prosiguiendo porque soy cristiano y tengo que tener un estatus diferente. Pero eso se inclina hacia algo orgulloso que te destaca a ti sobre el resto de las personas. Pero la santidad no busca destacarse sobre las otras personas, sino que más bien con un corazón humilde busca ser fiel a su Señor. Y eso implica necesariamente actuar como apartados, con una actitud diferente, como lo dijo la hermana Indira. Es algo totalmente diferente. Buscar por orgullo, por ser diferente simplemente, por tener un estatus, a que tu corazón se incline a la piedad porque sabes que necesitas de tu Señor y debes honrarle, se aleja del moralismo y se acerca a Cristo verdaderamente. Pero hay una esperanza. Y eso de que nosotros lo veamos desde el punto de vista correcto, por ejemplo, la frase ser diferente, ser apartado, tener una actitud, caminar en santidad, esa actitud de verdadera santidad se pone en su justo lugar cuando nosotros reflexionamos hacia dónde vamos y a quién imitamos, ¿ok? Es decir, si yo estoy esforzándome en caminar en santidad, pensando solamente en el aquí y el ahora, pensando en lo que pueda comunicar a los que están a mi alrededor, no es suficiente, está incompleto. En primer lugar, debe hacerlo para la gloria de Dios y en segundo lugar, pensando en aquella esperanza, como lo dice Juan 3, primera de Juan 3. Del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza que tiene el creyente? Ser como Cristo, verlo a Él tal como Él es. Y ¿sabe qué? Que esa esperanza tiene un carácter futuro, escatológico. Tiene un carácter que nos lleva a otro lugar, nos aleja de lo terrenal, nos aleja del aquí y del ahora. ¿Sí lo ven? Nos pone la mirada en el cielo, en lo eterno. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Es decir, que si usted va a caminar en pureza, santificándose, es porque tiene una esperanza diferente al resto de las personas a su alrededor. Ellos tienen esperanzas terrenales. Y si su moralidad y su ética de vida va a estar fundamentado en el ahora, en lo corruptible, entonces es igual como cualquier otro mundano que busca ser mejor persona.
para subir un estatus más. Ahora, si su esperanza lo lleva a purificarse a sí mismo, si usted con su mirada al cielo tiene un motivo, tiene una esperanza, tiene algo que promueve la santidad en ustedes, eso sí es verdadera santificación. De modo que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro deseo es ser como nuestro Señor Jesús. Y esto le vamos a dar un poco más de forma con nuestra clase. Así que agradezco la intervención de los hermanos, qué bueno. Es bueno que nosotros sigamos educándonos a abrir nuestro corazón y ver cómo Dios ha afectado, no dejarlo solamente en nuestra mente, y atesorarlo. Así que vamos a aprender nuestro versículo, 3:3. Vamos a leerlos todos juntos, ¿ok? 1, 2, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este resume la esperanza, nuestro deseo de ser como Él y nuestro deber en purificarnos. Luego hablamos un poco más de ello, ¿ok? Pero bueno, continuamos. La semana pasada aprendimos acerca del medio usado para producir la santificación en nosotros. ¿Qué instrumentos, qué medios son usados o se usan para nuestra santificación? ¿Cuáles decíamos? El Espíritu Santo y la palabra. Continúa. O mejor vamos a leerlo para que yo me atrás. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Y se van vivificando y fortaleciendo más y más todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Ok, entonces hablamos que los instrumentos, el medio es la palabra y el espíritu. Dele para adelante. Ok, allí mismo, esa pregunta es la que viene. ¿En qué consiste la santificación? ¿Cuál es la esencia de la santificación? ¿Qué dicen por allí a la luz del párrafo? ¿Qué es lo que pasa en la santificación, según el párrafo? Sí, dame un momento, Fidel, para ver si otra persona, para ver si no te le adelanta a otra persona también. Tú eres muy inteligente. Ajá, tenemos a Egle. Ajá. ¿En qué consiste? En buscar y dominar ¿cómo? El cuerpo. Ok. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la sustancia de la santificación? ¿Qué pasa en la santificación? Tania. Para presentar lo que dice el texto y lo que hace la santificación es que nuestros deseos pecaminosos se van debilitando, como dice aquí, se van debilitando y nosotros vamos anhelando más y más las cosas que son espirituales. En este sentido, purificando y fortaleciendo más y más las virtudes salvadoras. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más por este lado?
Mujer hermosa, sigue adelante. Es como un rectar y un sumar. Ok. Recuerdo el versículo que dice que el que robe, no robe más. Estamos restando el pecado de robar, sino que más bien estamos adicionando una fortaleza, una virtud salvadora que es trabajar para dar a los demás. Es como un restar y un sumar. Restar lo que las concupiscencias, nuestros pecados, todo eso con el favor del Señor, y también fortalecer las virtudes salvadoras. Correcto. Bueno, terminamos. Ya mi esposa dio la clase. Qué bella. Yo no le dije nada, eso viene de ella, de su propio. Muy bien, mi amor. Todos tenían razón, pero mi esposa no. Bueno, sí, el texto de la confesión de fe lo presenta de esa manera. En primer lugar, el dominio del cuerpo entero del pecado. Fíjense que es el dominio del cuerpo entero del pecado. Es destruido. Y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando y más y más. Hay un sentido negativo y un sentido positivo en la santificación. Como decía mi esposa, un sentido negativo donde nosotros dejamos de hacer lo que deshonra a Dios y comenzamos a hacer lo que honra a Dios. ¿Qué es lo que honra a Dios? Allí lo tenemos. Dale adelante, mi hermano. Y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda la verdadera santidad. Nosotros hemos tenido durante el tiempo una mala maña. La mala maña de decir o de destacar los pecados. Ay, se me fue la palabra. No es de omisión, es de... No es de omisión, es de... comisión, gracias. De comisión. ¿Ok? O en algunos contextos es diferente. Pero el punto que quiero destacar es que cuando nosotros hablamos de la santificación, estamos hablando de que el pecado va perdiendo poder en nosotros. ¿Ok? Lo que pasa en la santificación es que el pecado va retrocediendo y con él las concupiscencias que nos llevaban a pecar. En ese sentido, dejamos de desear el mal para desear el bien. ¿Ok? Damos un paso atrás con respecto a las concupiscencias que nos llevaban a deshonrar a Dios, pero damos un paso adelante porque ahora anhelamos. Fíjense que cuando hablamos del dominio del cuerpo del pecado en nosotros, estamos hablando de también de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de lo que deseamos. Antes queríamos hacer mucho dinero para decir que tenemos más que todo el mundo y para echárnosla y para decir que nosotros sí hicimos lo correcto. Pero ahora nuestros deseos no es la avaricia, no es el orgullo, no es destacarnos sobre los otros. Tenemos un deseo genuino por tener lo suficiente para honrar a Dios, cuidando a nuestra familia y dándole lo que padece necesidad. Como por ejemplo, ahora, como creyentes en la santificación, nosotros podemos desear lo que a Dios le agrada porque ya dejamos de desear lo que a Dios le desagrada. En otras palabras, esto no es un paralelo. Sigo deseando el mundo, pero deseo a Dios también. No, esto va así, separándose. Dejo de desear esto y voy deseando más lo que a Dios le agrada. Cuando veíamos la clase del libre albedrío, hablamos que el hombre hace lo que sus deseos le dicen que haga. Y nosotros pecamos no porque nos obliguen, sino porque queremos, ¿cierto? ¿O quién peca aquí porque le obliguen? Entonces, siendo así, los deseos tienen el control de nuestra voluntad. Yo quiero esto y hago eso.
Y hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Hago lo que hago porque quiero lo que quiero, básicamente. Pero cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de que nuestro ser, nuestras pasiones, lo que nos mueve el piso, en otras palabras, no es seguirnos a nosotros mismos, ni seguir la corriente de este mundo, ni seguir a Satanás. Es seguir a Dios. Y por lo tanto, como deseamos seguir a Dios, las virtudes salvadoras se van vivificando en nosotros y se va fortaleciendo más y más en nosotros. Para que ahora nosotros podamos practicar toda verdadera santidad. Fíjense que él dice toda verdadera santidad. Esta es la esencia de la santificación. Si esto no existe, entonces nosotros no estamos practicando una verdadera santidad. Porque es moralismo otra vez, es centrado en nosotros. Es una búsqueda de ser mejor que los otros y decirle al mundo que nosotros somos lo que somos, pero no de agradar a Dios. Indira decía, para glorificar a Dios, para parecerme a Él. Eso es. Y deseo hacer lo que a Dios le agrada. Y en ese momento, diría mi hermana Cindy, mi esperanza crece, tomo fuerza, soy motivado para dar el paso determinante a tener una práctica, una vida práctica que honre a Dios. Y que la gente se va a dar cuenta. Oye, me costaba dejar saludar así a la gente porque van a decir, oye, pero qué evangélica, en el caso de hoy en día. No, Dios la llevó y la fortaleció para ella dar un paso atrás en ese sentido, pero dar otro adelante para honrar a Dios. No importa, Dios es digno. Lo mismo le pasó a Luis. Lo mismo nos debe pasar a todos nosotros. Es algo de mucho provecho ver cómo Dios está involucrado por medio de su Espíritu en nuestra santificación. Ahora, vamos a verlo desde estos pasajes, los que aparecen allí. Busca allí Romanos 6:14, Gálatas 5, bueno, búsquenlo allí, los que están allí, por favor. Gálatas 5:24, Romanos 8:13, Efesios, o los Corintios, por favor. Romanos 6:14. Perfecto. El pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La vida cristiana, aquel que ha sido muerto con Cristo y resucitado con Él, como lo dice el contexto de Romanos 5, es una persona regenerada que no está puesta para retroceder en su vida de santidad, sino más bien para avanzar. Por eso es que Pablo nos dice, porque el pecado no nos dominará, no debe dominarnos, hermanos, escúcheme bien, el pecado no ha de dominar al creyente, y si pecamos en algún momento, la tristeza ha de ser profunda, y el convencimiento ha de ser oportuno. Pero mi hermano, el pecado no va a dominar al creyente porque Cristo nos libertó del dominio del pecado. ¿Ok? Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando en el contexto de Romanos 5, nos habla de esa gracia, cuando habla de Adán y de Cristo. Como por ejemplo, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. En otras palabras, la gracia está relacionada con el don de justicia, y esa es la gracia que se menciona en el capítulo 6 de Romanos. Estamos bajo la gracia que Cristo nos dio en su justicia, porque por la fe que tenemos en su justicia, y no bajo la ley que nos ata
a obedecerla perfectamente sin Cristo. Si nosotros estuviéramos bajo la ley, estuviésemos obligados completamente a cumplirla perfectamente. Pero como ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia que Cristo nos dio en su justicia, la cual creemos o la abrazamos a través de la fe. Por eso es que el pecado no debe enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Porque ya esa gracia la tenemos por Cristo. Él lo cumplió todo por nosotros. Y es de esa misma manera nosotros somos motivados a no pecar. A no pecar. Gálatas 5:24. Excelente. ¿Han crucificado qué? ¿Con qué? Es como que está haciendo un énfasis, pasiones y deseos, todo lo que te mueve. Ay, no, que yo fui muerto con Cristo, y tus pasiones y tus deseos, ¿hacia dónde apuntan? A lo mismo de siempre. Entonces como que no fuiste muerto con Cristo. ¿Sí? Hermanos, piensen en eso por un momento. Y piensen usted, piensen sus pasiones, sus deseos, lo que anhela diariamente, lo que mueve su día, lo que mueve su momento. ¿Cómo reacciona ante las situaciones, sean problemas o no? Y usted podrá definir qué está pasando en su corazón y cómo debe progresar. 5:24 de Gálatas, como lo leyó mi hermana, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo morí. Ya no existo yo. La santificación implica que tú cada día más estás comportándote como un apartado para Dios, para un uso exclusivo. Ya tus deseos ni tus miembros se presentan al pecado como antes. Existes por y para Cristo. Para Dios existes. Todo lo que tú tienes, eres, todo lo que haces, lo que deseas, debe estar inclinado entonces a vivir la vida que Cristo te dio. Porque ya moriste con Él, tu carne murió con Él. Este cuerpo mortal, en un sentido, murió con Él. Él nos libró del dominio del pecado. Y eso tendrá una plenitud cuando no tengamos cuerpos corruptibles, sino cuerpos incorruptibles. Y ese es nuestro deseo. Ese debe ser nuestro anhelo profundo del corazón. Hemos muerto con Cristo Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Hazte esa pregunta. Oye, ¿será que yo he crucificado mis deseos con mis pasiones, mi carne? ¿Será que así ha sido que mi vida cristiana? ¿O yo sigo todavía lanzando pancada ahogado buscando lo que no debo buscar, lo que no se me ha perdido? Es una buena reflexión. Romanos 8:13. Aquí se destaca nuevamente lo que es el medio para la santificación, es por medio del Espíritu. Pablo quiere dejar muy claro el hecho de cómo el Espíritu Santo está involucrado en nuestra santificación, porque su intención en general era separar la obediencia a la ley con la justicia que solamente se obtiene a través de Cristo. Es decir, él dice: a través del Espíritu Santo es que tú te vas a santificar. Por medio del Espíritu vas a morir las obras de la carne y viviréis. Pero si no pasa, ciertamente moriréis. Porque cuando tú intentas hacerlo sin el Espíritu Santo, va de mal a peor. Porque aunque tengan las apariencias de piedad, estás haciéndote más hijo del infierno, buscando la salvación por tus propios medios. Entonces, según Romanos 8:13,
Así que hermanos, el 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, no somos deudores a la carne, sino a Cristo, sino a su gracia, sino al Espíritu Santo que nos dio para que nosotros podamos luchar eficazmente contra nuestro pecado y mortificarlo. ¿Ok? A eso es lo que le debemos. Efesios 3. Sigue, mi hermana, porfa, hasta el 19. Nosotros también deberíamos tomar como ejemplo las oraciones de Pablo, ¿verdad? Esto es una oración de Pablo. Él ora para que los hermanos, oye, en conclusión, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Pero para que sean llenos de toda plenitud de Dios, deben conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Para eso, hay que ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de ese amor que Cristo ha mostrado a nosotros. Y eso se logra a través del Espíritu, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Entonces, eso es una oración que nos dirige a que nosotros vayamos aplicando la segunda parte. Por ejemplo, si lo tomamos según el parte. Los versículos anteriores nos han dicho que como nosotros hemos crucificado el cuerpo con sus pasiones y deseos, es decir, por eso podemos hacer retroceder el pecado, porque no nos domina. Esto va retrocediendo, pero esto va aumentando en nosotros. ¿Qué nos permite esto? Esto nos da una regla importante para que nosotros podamos evaluarnos a nosotros mismos y ver si estamos avanzando o estamos estancados. Comentaba antes, ya te di la palabra, comentaban hace poco con Adrián Amaro, que él está leyendo un libro que le presté de MacArthur, del dinero. ¿A quién le pertenece el dinero? Es el de MacArthur, ¿no? Ese es el de MacArthur, ok. Y comentábamos un poco de cómo nosotros pecamos en la administración de nuestras finanzas. Y lo toco porque está fresco y me hizo reflexionar también. Cómo nosotros en el tiempo no avanzamos o avanzamos poco con respecto a nuestras finanzas, o cómo pecamos con el uso de nuestras finanzas. Siempre nos mantenemos en un estándar, y eso me amonestó mucho en el comentario que él me hizo. Porque yo he estado como paralizado, siempre haciendo lo mismo, y en general damos de lo que nos sobra. Yo me planifico, pero en general damos de lo que nos sobra. Y digo, bueno, ¿y cómo yo he avanzado con la administración de mis finanzas para honrar a Dios? Siendo que mis pasiones y mis deseos ya deben ser los de Cristo, y debo vivir por eso nada más. Y yo digo, yo estoy ponchado. Y el Espíritu Santo una vez más obró en mi corazón para decirme, no has sido lo suficientemente fiel. Debes seguir honrando a Dios en eso. Y claro, MacArthur pone el ejemplo de lo de Macedonia, que eran pobres, pero dieron como ricos. Y no de lo que les sobró, sino que se planificaron. Y yo digo, Señor, ayúdame a avanzar en esto, ya que estamos dando la clase, porque si no me ayudas a avanzar en esto, yo me estoy estancando. ¿Cómo yo estoy entonces administrando mis finanzas? Para tu gloria. Eso como por un ejemplo personal que el Señor me puso ahorita aquí en la mano. Y algo que también debemos ver. Entonces hay un progreso necesario, hay un retroceder de las pasiones mundanas para un avance de las pasiones cristianas o las pasiones de Cristo. Una pregunta. En el caso de que
Bueno, repite la pregunta. O sea, que si tú estás estancada, ¿qué pasa? Con un pecado en específico. Si estás estancada con un pecado en específico. O sea, Ajá, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo lo evitas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la pregunta? o cómo sería en este caso. O cómo sería en este caso, porque veo que tengo avances en otros deseos, que por ejemplo hay cosas que ya no deseo, la piedad crece en otro sentido, pero en ese pecado aún estoy allí en el mismo lugar, no logro avanzar. Bueno, son dos cosas. Una es como me pasó a mí. Yo creía que me estaba batiendo un champú, como diríamos nosotros, con mi finanza. Pero no es así. Y el Señor me lo permitió ver por medio de su Espíritu y su palabra. Y en conversaciones, los medios de gracias, otra vez rindieron el fruto. ¿Ok? Entonces, puede ser ese tu caso o el caso de cualquiera. Pero si ya tú no sabes, debes ser muy intencional en eso. Porque el Señor te dio la gracia de conocerlo. Si tú sabes que no puedes, si tú sabes que el problema tuyo es que le contestas mal a tu esposo y que te tiene harta y que no hayas cómo contestarle con respeto y honrarlo, tú debes esforzarte entonces en la gracia de Dios y por medio del Espíritu a través de la oración a ser intencional y planificarte para que el Señor te ayude a eso. Y te haces de las promesas de Dios. ¿Cómo? Señor, mi carne y mis pasiones fueron crucificadas, ya no me domina, me dominas tú. Otra promesa, tú has prometido asistirme si yo me disciplino en la piedad, en la gracia, si uso las herramientas que tú me has dado. Y sobre todas las cosas, involucrar con otras personas lo que está pasando. Estoy siendo muy práctico allí en lo que yo haría, ¿no? Bueno, mira, estoy luchando con esto, ayúdame ahí, o esto. Y lo otro, esposo, no me hable. No, pero involucrar a personas para que te ayuden. Y en tercer lugar, si las cosas siguen avanzando y tú no lloras y no te entristeces, la disciplina bíblica siempre va a ser un medio para que nosotros respondamos. Y Dios nos instituyó para eso. Van a haber más personas involucradas, porque si tú no te arrepientes, si no tienes una disposición de alejarte de eso, es impenitencia, y nosotros nos involucramos de una manera más institucional, cosa que Dios ha usado y ha de usar para el bien de nuestras almas. No sé si me comunico. El punto es que el cristiano tiene una actitud diferente ante el pecado. Mientras que otros son indiferentes, como por ejemplo, me pone el ejemplo Tania. No, yo estoy pecando y no me importa que peque así. No me da la gana de hacer, no, bueno, Señor, bueno. O, como vamos a ver hoy en el sermón, soy superficial, indiferente, o no le doy la importancia que eso tiene. Es allí donde va a haber el problema. Pero si tu actitud es una actitud de verdad contrita, o sea, te duele, te das cuenta de tu pecado, tú vas a buscar todos los medios. Y como Dios ha prometido ayudarte, cuando tú te entristeces por tu pecado y quieres honrarle, Él te va a ayudar. Ya eso se escapa de mis manos y cae en las manos de Dios, que es mucho más poderoso que yo, y de las cosas que yo pueda usar. ¿Sí se dan cuenta? El punto es que no seamos negligentes con nuestras maldades. Es que le pidamos a Dios, como dice Santiago, que lloremos, que nos entristezcamos, que nos duela. Señor, no permita que yo esté quieto con mi pecado. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, dice Santiago. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Si tú sabes que no te puedes apartar de un pecado, bueno, aflígete, lamenta, llora. Que tu risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te exaltará, dándote progreso en la lucha contra el pecado. Pero no dejes de llorar. No dejes de entristecerte. Por eso, ora. Por eso es que quería leer también el Salmo 33. ¿Vieron el salmista 119, 33? Gracias, mi hermano. Él apasionadamente, Señor, inclina mi corazón a ti. Una y otra vez y lo guardaré. Yo quiero hacer tu voluntad, pero ayúdame. No hay un botón que presionar para que tú te arrepientas de tu pecado. Pero sí hay medios que usar
que el Señor por su gracia nos ha dejado para que podamos tener progreso. ¿Okay? Breve, varón, para yo terminar esta clase hoy, ¿oíste? Y todos los que están ahí, todos breves, todos breves. Primero, Luis. Luis te dio el espacio, ¿no? O sea, una de las maneras de examinarme, cuando yo estoy en un pecado estancado, cuando estoy estancada en un pecado, es analizar que Dios no me ha ayudado, no he podido salir de esos estanques porque sinceramente, genuinamente no me he entristecido con ese pecado. No te has percatado de tanto que desagrada a Dios. Estás cómoda con él. Eso es lo que está pasando. Estás cómoda con él. Estoy estancada en ese pecado porque realmente no me está doliendo, realmente no me entristezco, realmente me gusta, porque que no esté llorando. Correcto. Por eso es que estoy feliz por eso. Y por eso es que estoy. Correcto. John Owen lo dice así, que nosotros podamos percibir la pecaminosidad de nuestro pecado. Luis. Tú hablaste, pastor, acerca dijiste hace rato que el cristiano no puede retroceder. No sé si podrías explicar un poquito más eso. O sea, a mí me surgió una pregunta. Ajá. Si tú dices que el cristiano no puede retroceder, ¿será que entonces en nuestras vidas no va a haber momentos de retroceso? Tienes razón, hermano. Similar a lo que decía Tania, en algunas áreas de pecado en específico. Tienes razón. Debo explicarme más en ese punto. La idea que quería comunicar de que no hay retroceso es que nosotros comenzamos nuestra vida cristiana y cuando la terminamos no retrocedemos al inicio. Va a haber un progreso. Pero, gracias. Pero en ese transcurso, hasta la glorificación, nosotros vamos a avanzar. Y quizás no vamos a estancar. Pero el Señor, por su gracia, nos va a ayudar a seguir avanzando. Cuando avanzamos, quizás retrocedemos por algún descuido de nuestros pecados, de nuestras disciplinas, pero ese descuido no ha de llevarnos a la perdición. Recuerda que es nuestro inicio de la santidad, posicionalmente hablando. ¿Ok? Y va a ser un progreso siempre, a la luz de toda la vida. Por ejemplo, hay personas que han luchado 20 años y no se han dado cuenta y han tenido una situación difícil. Sin embargo, va a haber un momento que Dios les va a permitir avanzar de eso y les va a permitir esa gracia conforme a su voluntad. También aprendimos en el capítulo de la providencia que Dios nos deja por un tiempo nuestro propio pecado para que aprendamos a depender de Él y para que nos demos cuenta lo malo que es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si nosotros permanecemos en nuestro pecado con un carácter impenitente, Dios nos va a disciplinar. Y en la vergüenza, en la tristeza y en la exposición, el Señor nos va a mostrar, pero yo estaba bien mal. Pero eso va a ser un avance considerable en tu vida de piedad. Si no, pregúntenos a aquellos que hemos sido amonestados y disciplinados. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que lo dije, mi hermano. Gracias, Luis. Gracias. Henry. Pero la iglesia de Colosa, esas mismas recomendaciones, ese mismo marco, esposos, hijos y trabajo, lo hace bajo la palabra de Dios cuando dice, more la palabra de Dios abundantemente en nuestro corazón. Así es. Entonces creo que esto es clave, determinante para el creyente, el estar lleno, saturado de la palabra de Dios por una parte y por otra parte, la llenura del Espíritu. Creo que son los medios que Dios nos ha dejado al creyente para poder santificarnos, poder luchar mejor con el pecado, poder acercarnos y ver que sí podemos avanzar a través de eso, solo a través de eso.
Claro, gracias. Sí, tiene que ver con eso. No sé, no creo que se pueda añadir a tu comentario. Pero por otra parte, wow, tener una conciencia de Cristo, de su palabra. Estaba leyendo en estos días, creo que era el libro de Jonathan Edwards, y el que introduce el libro dice que Jonathan Edwards decía que a veces el cristiano tiene que darse cuenta o a percibir, sentir las llamas del infierno para que pueda percatarse de su condición, como que si los quemara. ¿Qué quiero decir con esto? Es que aquella persona que puede ser persuadida que puede sentir las llamas del infierno, es una persona que entiende que el infierno existe, que Dios es justo y que él ha pecado. Y eso lo da solamente estar saturado de la palabra de Dios. Y además el Espíritu Santo. Pero si usted lo desprecia, no llega muy lejos, o no llegamos muy lejos. ¿Ok? Efesios 4, del 22 al 25 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, en la práctica, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando, habla la verdad. Deja de mentir y haz lo correcto, habla la verdad. Tiene esas dos perspectivas. Despojaos de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Pero, para concluir, debemos preguntarnos: ¿es necesaria la santificación? ¿Es necesaria la santificación? ¿Es que alguien no puede ir al cielo sin ser santo? ¿La justificación no es suficiente? Preguntando, hermano. Sí. La santidad es necesaria. Ah, Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá a Dios. Eso está en una palabra de Dios. qué bueno. Sí, hermanos. Por eso yo digo, por eso les decía, que nosotros somos santos posicionalmente. Dios nos declara santos una vez. Y luego nosotros nos involucramos con Él en ese proceso, en la santificación progresiva. Pero el cristiano que viva un buen tiempo, si no se muere como el ladrón en la cruz, tiene una lucha contra el pecado. Él lucha y se esfuerza en caminar en santidad. Es necesaria la santificación en el creyente. Seguir la paz y qué más. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Glorias sean dadas a Cristo que ganó para nosotros santidad, posicionalmente hablando. Pero es necesario también que nosotros en el fuego de la prueba fortalezcamos nuestra fe y crezcamos en santidad. Sí, como lo dice el párrafo y como lo dice Hebreo, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreo 12:14 es ese versículo que acabamos de comunicar. Nadie verá a Dios. Así que es un buen estímulo que pone allí el apóstol o el Espíritu Santo que escribió Hebreos. Un buen estímulo porque ese contexto es el contexto de la disciplina en primer lugar, y también es un contexto que pone en perspectiva a las personas que no luchan con su pecado.
en consecuencia. Dice, por lo cual, después que habla de la disciplina, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz lo que tienes que hacer. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Haz lo que tienes que hacer. No seas un flojo. Haz lo que tienes que hacer. No, yo aquí en mi cama así solamente reflexionando me va a llevar. Haz lo que debes hacer. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo, que sabemos que aún quede en nosotros, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, escúchese bien. ¿Me están escuchando todos aquí? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una gran ilustración. Mi amado hermano, no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Ok? Mi amado hermano, Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado los derechos, todo lo necesario. Dios te ha dado a Cristo y su Espíritu para que tú puedas vencer el pecado. Él nos capacitó. Lo que antes no podíamos hacer, ahora podemos hacerlo, ¿sabes? Es una cualidad que Dios nos ha dado. Podemos vencer, mi hermano. Podemos luchar eficazmente contra nuestro pecado. No todo está perdido. Podemos hacerlo. Dios nos ha dado la victoria en Cristo. Así que llora y entristécete cuando tú entiendas que no puedes o no has podido ser eficaz con algún pecado. Llora, aflígete, está en luto. ¿Por qué? Porque se te murió alguien. Sí, te estás muriendo tú. Aflígete y recuerda que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Toma ánimo, recobra fuerza y que la esperanza de que tu Señor estará contigo y serás como Él en algún momento y le verás cara a cara, como dice Apocalipsis, te motive a vencer el pecado. Porque ya Él venció. Tienes las herramientas suficientes. El resto es porque nosotros nos separamos de nuestro Señor. Así que cobremos ánimo, mis hermanos. Estás luchando con un pecado. Te tiene amarrado, te tiene fastidiado. No has podido. O lo identificaste y eres insensible. Eres superficial. No le ha dado el peso que eso tiene, mi amado hermano. Pídele a Dios que te convenza de pecado, de justicia y de juicio una vez más, para que te des cuenta que cualquier cosa por pequeña, o cualquier pecado por pequeño, te puede separar de Él. Porque la apostasía, como dice el pastor Salvador Gómez Dixon, la apostasía comienza cuando nosotros subestimamos los pequeños pecados. Allí comienza la apostasía, el separarnos de Dios. Así que cobremos ánimo y sepamos que Dios está con nosotros. Termino con el comentario de Andrés y oro. Sí, precisamente quería, en eso que estás comentando, hermano, quería añadir las palabras del autor a los hebreos antes de entrar en el tema de la disciplina. Era como preparando el corazón de sus destinatarios. Él les dice en el verso 26 del capítulo 10 lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación del juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Seguido de esto dice la advertencia, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Así es. Está hablando a creyentes, advirtiéndoles de una posible apostasía, pidiéndoles que no pequen voluntariamente, que se aparten del pecado, que no minimicen el pecado, que no subestimen el pecado, exactamente para evitarles muchos dolores. Así es. Muchos dolores. Muchos. En ocasiones, fíjense bien, tenemos el mayor ejemplo, Cristo pidiéndole al Padre, no me desampares en plena cruz, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Esa sensación de separación del Padre, tal como Cristo la vio, cosa que él nunca había experimentado, y la cual nosotros los creyentes también experimentamos cuando pecamos o cuando somos reprendidos por causa del pecado. Jerry Bridge, en uno de sus libros acerca de la disciplina de la gracia, son como 4, no recuerdo cuáles, dice la importancia de la santidad como nuestra base para el gozo de la vida cristiana. Si nosotros no procuramos santidad, nosotros vamos con toda seguridad, si somos hijos de Dios, a experimentar ese dolor profundo de separarnos temporalmente del Señor, cosa que es muy horrenda, es como caer en manos del Dios vivo, en ese sentido, sufrir ese dolor, esa disciplina. Dios quiere quitarnos eso, claro. Quiere que nosotros vivamos una vida de comunión continua con Él. Amén. Por eso nosotros debemos detestar el pecado tal y como es. Así es. Gracias, hermano. Gracias. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos con tu espíritu, con tu gracia, para poder luchar eficazmente. No nos dejes en paz. Síguenos amando de esa manera, te lo rogamos. Y danos la habilidad en el espíritu para mortificar nuestro pecado. En el nombre de Jesús.